Sí, sí están funcionando todavía. Ya, Solo que ahorita la COFENAIE, o sea, tiene como dirigente la CONAIE, o sea, no está o sea, así como que se fusionaron. exacto, pero la CONAIE es la que les representa. Ya. ¿Y cuál es el representante de la CONAI? Vargas. Jaime Vargas. Ya. Jaime Vargas. Que todos le conocemos a Jaime Vargas. Sabemos quién es. Ya. ¿Algo más que hayan consultado sobre eso? Que se les haya resultado curioso, interesante. ¿Nadie? Pero no todos a la vez. O sea, no me hablen todos a la vez, chicos. A ver, chicos, entonces, quiero indicarles un video. Entonces, esperemos que ahora sí funcione, ¿ya? Vamos a probar. Esperemos que sí funcione. Ya. ¿Ven la imagen? Estoy también feliz. Ya les voy a poner, ojalá y puedan oír. A ver, esperen. Oyen. Sí se escucha entrecortado, pero sí se escucha. Ya, esperen, entonces le voy a agrandar para que puedan ver el video. Eso es esto es sobre el levantamiento indígena que estuvimos viendo en la anterior clase y específicamente de por qué protestaron o por qué fue el primer levantamiento indígena, que fue en 1990, que yo ya les había hablado de eso. A ver, les voy a poner. Dicen buenos días. Buenos días.
Chicos, chicos, ¿me oyen? Chicos, 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 ¿me En el oyen? video sí se ve algo, pero no se escucha, no se escucha casi nada. Ya. Bueno, pero lo poco que pudieron oír o lo que vieron, ¿qué es lo que a ustedes se les queda del video? Ya, hasta ver qué pasó. Todo lo que está pasando en el país. Ya. ¿Y qué, o sea, por qué protestaron los indígenas? O sea, ¿por qué fue su protesta? Estaban defendiendo sus tierras, exigían sus derechos sobre la posesión de ellas. Ya. ¿Quién más? ¿A qué La aducían lucha que, por una educación. ya, a qué aducían su levantamiento? Chicos, les voy a mandar el video ya para que lo puedan volver a ver. Ya, a ver entonces, alguien que me pueda dar algún resumen de lo que vimos la anterior clase.
Hablamos de los indígenas, de cómo defendían sus tierras y todo eso. Ya. Ya verán entonces. Vimos sobre ahora vamos a hablar sobre las reivindicaciones sociales y políticas y primero vamos a ver las principales federaciones que existen. Ustedes ya consultaron lo que era la CONAIE y la COPENAIE, pero hay diferentes federaciones. Entre las que tenemos la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indias, y su función era que buscaba mejorar la vida de las comunidades indígenas. La FENOC, chicos, apaguen el micrófono, por favor. Sí, por favor, no puedo escuchar nada. Ya, la FENOC, que era la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y buscaba la aplicación de la reforma agraria. Entonces, les repito, a ver si por si no me oyeron. La FEI es la Federación Ecuatoriana de Indias que buscaba mejorar la vida de las comunidades indígenas. La FENOC era la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y buscaban la aplicación de la reforma agraria. El FENOCIN, que era la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, antes de la FENOC, y buscaba la integración intercultural entre los distintos colectivos campesinos. Entonces, ¿ustedes habían oído alguna de estas federaciones? No, Listen, yo no he escuchado. No, Ya. dicen. Este tipo de federaciones había antes. Ahora ya no es muy común oírles. Casi no oímos lo que son federaciones en cuanto a lo político. Más bien oímos sobre organizaciones políticas antes que federaciones. Entonces, durante mucho tiempo los indígenas lucharon por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Es por eso que en la Constitución de 1978 significó como un gran paso para que puedan reconocerlos. Principalmente les reconocieron lo que fue el derecho al voto para los analfabetos, porque antiguamente se podía votar, pero ellos como no leían o cosas así. Entonces desde ahí, recuerden que los indígenas eran analfabetos ya que no llegaba la educación para ellos. También los indígenas no solamente defendían sus derechos individuales, sino también defendían sus derechos colectivos. Entonces, en la Constitución de 1997 y 1998 se incluyó el texto que era sobre los derechos para los indígenas y afroecuatorianos, pero no se declaró al país como un estado plurinacional como ahora tenemos declarado. ¿Ustedes saben en qué año se llegó a proclamar que somos un estado plurinacional? En el año 2008. Ya, muy bien, Vanessa, con la nueva constitución que fue entregada en Montecristi, ¿no es cierto? Ya verán entonces, también en cambio había otra lucha de los afroecuatorianos, que sin embargo ha sido larga, no sé si decirlo igual que los indígenas o incluso un poco más largo, porque recuerden que los afroecuatorianos se enfrentaron a la esclavitud y la exclusión. Los excluían por su color de piel, por distintos factores. En cambio, ellos, su organización nacional es reciente, o sea, ellos no tuvieron si bien se apoyaron de los indígenas en su momento, pero en los últimos años es donde se creó una como organización y tuvieron como una mejor lucha para poder hacer oír sus derechos. Sin embargo, las primeras organizaciones estuvieron vinculadas con los campesinos, o regularmente los afroecuatorianos eran campesinos, eran los que, no sé, labraban la tierra, los que los que explotaban el cacao, infinidad.
A finales de los 90 se funda la Confederación Nacional de Afroecuatorianos y ellos buscaban el reconocimiento de derechos ciudadanos y la garantía de sus derechos colectivos y también la defensa de su identidad cultural. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy se siguen teniendo esa misma lucha los afroecuatorianos? Chicos, si no lo hago democráticamente, verán. Blanca, usted Como responda. te guste, profe. ¿Por qué yo, Liz? ¿Por qué no participa? Y aquí tienen que participar. Y eso que no les hago prender las cámaras. Ay, no, Liz. ¿Qué podría decirle? Todavía luchamos por nuestro derecho porque aún así somos discriminados y excluidos ahí. Pero ya no Todavía tanto no es como que somos tan antes. reconocidos. Bueno, no, pero todavía se ve que hay, ¿cómo se esa palabra? Racismo. Exacto, somos así. Hay racismo, hay exclusión en todo eso. Ya. ¿Qué Pero más? yo creo que sí se ha avanzado un poco, porque al menos ya no hay la esclavitud, que era algo que se daba mucho. Bueno, eso sí, pues, de eso sí, pero todavía no. Sí hay bastante racismo. Recuerden que, por ejemplo, tal vez los indígenas, no sé si decirlo como se portaron un poco más, no sé, más duros, fueron más machos, no sé cómo decirlo en realidad, pero tal vez ellos lucharon mucho más por sus derechos, por eso, a raíz de que existe el primer levantamiento indígena, lo que son afroecuatorianos, montubios, como que se apegaron a ellos. Sin embargo, se dieron cuenta que tal vez las luchas de los indígenas era muy diferente a la lucha que ellos querían. Entonces, por eso pasaron años bueno, y en realidad no es hace mucho que ellos empezaron como a tener su propia voz, a tener representantes afroecuatorianos que vean por sus derechos, que eviten la discriminación. Creo que ahí es una falla de parte del pueblo afroecuatoriano, porque yo pienso que deberían tener mejores, en sus organizaciones, mejores personas más capacitadas o que en realidad se apeguen a su lucha para que luchen por sus mismos derechos. Es mi opinión, no sé si ustedes creen lo mismo o creen algo diferente, les escucho. Por esa parte sí creo que nos falta un poquito más de poder y autoridad por ejemplo, en una organización de afroecuatorianos que se organicen. Por ejemplo, en lo de octubre, o sea, ahí estaban solo representantes indígenas, pero no había un afroecuatoriano ahí en esa mesa. Ya. Sí, a eso, eso me iba. Entonces, creo que creo que necesitan como tal vez volverse a unir o que los representantes tanto indígenas como del pueblo afroecuatoriano de los montubios se unan para que puedan como luchar por sus derechos y levantar su voz. También hay que olvidar, por ejemplo, los representantes que tengan tanto indígenas, de los afroecuatorianos, en fin, no siempre van a ver por los derechos de su pueblo. Tal cual como nos pasa con presidentes, alcaldes, concejales, asambleístas, tal cual. Igual van a ver siempre por sus derechos. O sea, es muy delgada la línea entre ver por los derechos de las personas que te eligieron como representante y también con las personas y como tu poder. Personalmente yo vi en octubre, cuando fue el paro, a un Vargas, el representante indígena, a un Vargas, no sé si decirlo como prepotente, pero también fue como que él veía por su bienestar común y tal vez no veía el bienestar de su propio pueblo, creo yo. Es tal cual como, no sé, los asambleístas, un ejemplo. Si a todos nos quieren poner una ley
todos tenemos que ayudar en este momento de crisis, porque ellos no se bajan su sueldo. Es un ejemplo, o sea, es un ejemplo personal y creo que No, yo igual pienso eso. Imagínese ese sueldo que quieren reducir y todavía no se sabe cómo se va a sobrevivir con ese sueldo. Porque hay personas que vivimos arrendando. O sea, el arriendo mismo cuesta más de 220 y con el sueldo que ponen, ¿cómo se va a sobrevivir? Tocaría trabajar solo para pagar arriendo y la comida, estudios, tanta cosa que hay. claro, o sea, no sé si me da ira o me da indignación, o sea, no sé. Hay personas muy Yo preparadas, tengo, hay jóvenes preparados, hay jóvenes, sin menospreciar a las personas de edad, pero creo que es momento que den un paso al costado y que empiecen a personas jóvenes que tienen una preparación, que regularmente llegar a un puesto es una cuota política. Pero, dicen, yo digo, la historia se volvería a repetir, porque, como usted dice, hay una delgada línea que separa de las personas que en realidad buscan el bien común a buscarse a ver por su propio beneficio. Entonces, en la actualidad, igual con los jóvenes, ¿qué va a pasar? De pronto pueden tener buenas propuestas, puede ser que tengan hasta buenas intenciones de hacer que haya una mejoría para la sociedad, pero sin embargo, a la final, ¿qué va a terminar influyendo? O sea, vamos a caer en lo mismo. Exactamente, por eso hay algo que se llama alternabilidad. Con la alternabilidad, nosotros evitamos que una persona se perpetúe en el poder. No sé si ustedes sean correístas, pero por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, tuvo 10 años en el poder, que si tal vez hizo obras, sí hizo obras, pero por ejemplo, nosotros, nosotros agradecemos las obras que hizo, pero no nos damos cuenta que es una obligación de como presidente hacer ese tipo de obras. Entonces nosotros no tenemos que agradecer por algo que es su obligación, sea el presidente que sea. Entonces yo por eso creo que la alternabilidad es súper importante, o sea, tener presidentes, o sea, cambiarlos cada 4 años. El otro año ya nos toca votaciones. Y es importante pensar a quién vamos a poner en el poder y no dejarnos de influenciar tal vez por un partido político, Romero. A Oliver. tal vez por Dicen un... es que, o sea, sí se debe tomar en cuenta también, o sea, qué es lo que propone y si es que sí mismo va a ser un buen presidente, porque todo el presidente que tenemos, recientemente anoche le hicieron una entrevista donde él dijo que él ya no tiene ningún interés de seguir siendo presidente, que si es que quieren, él deja el puesto y listo. O sea, y así no que puede sacar un salga, país adelante. Es que ahí que se dan cuenta, Que se vaya. ¿qué iras que me da ese presidente? Dios mío, Ayuden a no ha hecho empujarle. nada. es que O ahí sea, se dan, solo piensan en el beneficio de ellos, o sea, no se ponen a pensar en los demás. Por ejemplo, hay personas que no tienen que comer, no se pone a pensar en eso, por eso salen a la calle a exponerse a contagiarse del virus, es porque no tienen que comer. exacto, es que ahí se dan cuenta ustedes que Lenin Moreno no era una persona preparada para estar al poder. Sin embargo, él, a ver, yo No como, sabe ni inglés ese sujeto. yo como lo veo, a ver, yo lo veo de esta forma. Él era una persona que iba a ser el títere de tanto de Glass como Correa. Al no ser, él al llegar al poder y se le dio las vueltas todo, entonces ya dejó de ser el títere de tanto de Correa como de Glass. Y claro, a ver, para que él llegue, a ver, yo no sé, personalmente yo creo que hubo fraude en las anteriores elecciones porque no debió ganar Lenin. Coincidencialmente se fue la luz y cosas así, entonces eh, no está preparado, ni siquiera puede hablar frente a un público y nosotros Es verdad. No, eso es verdad. nosotros le juzgamos tanto a Álvaro Noboa porque no puede expresarse mediante un aforo grande, pero no nos damos cuenta que Lenin es lo mismo, o sea, él no tiene una preparación como para ser un presidente, para ser un mandatario, él no tiene. Hasta ahora Sí, no he escuchado un discurso que Hasta realmente ahora no. pueda poner atención y decir, ah, sí, dijo algo interesante. por eso Es que ustedes ni no... siquiera tiene criterio propio, porque para cualquier cosa que él va a hablar o para cualquier información que va a pasar en cadena nacional o algo, todo le tiene asesores que le dan escribiendo y diciendo todo. Por eso cuando le hacen preguntas, él se queda callado, No porque no sabe están cómo los responder. asesores en ese momento. Por eso es que ustedes Exactamente.
Lenin ganó. Bueno, no ganó, personalmente no ganó, más bien fue un fraude. Pero votaron por Lenin por la influencia de Rafael Correa. Entonces, ahora los mismos que votaron por Lenin Moreno, están pidiendo que se vaya. Entonces ahí nos Qué damos absurdo. cuenta que la gente no Es vota. que Listen, Ni la gente es que tiene Listen, él se criterio volteó. personal, se deja Él se volteó. Mira, influenciar. lo que pasa es que ahí nos damos cuenta que la gente no tenemos esa inteligencia para saber a quién ponemos. Nosotros Para antes ver de, nosotros Eso. debemos tener un análisis, o sea, en realidad, o sea, no tomarnos como que, ay, a la Ese es el ligera voy a problema, votar. Lisen. Ese es el problema, que la gente por lo general son personas ya mayores y solo con llegar a simpatizar un poco con el que está de prospecto para presidente, ya votan por él y no toman en cuenta las consecuencias. O sea, de pronto ahí sí un poquito la ignorancia no, o sea, no les deja ver más allá y analizar a futuro las propuestas y qué tipo de persona es y su nivel de preparación. Y ese es el problema y vamos a seguir con ese problema porque son las No, personas mayores las que votan por él. No, es que ellos se dejan engañar por lo que le dicen que supuestamente van a subir ese bono solidario o que les van a poner a 150 y así. dice, Y por eso ellos por eso es lo que ellos Por votan. eso, y los jóvenes en Por cambio eso, pues, sabemos que no es así. Entonces nosotros ya pensamos de una manera diferente, pero somos claro. pocos en que vivan comparación los de toda la jóvenes. gente. ¿Qué iba a decir él? Sí, escuche esto lo que dijo el presidente, verá. Ahorita le pongo, deme un minuto. A ver, póngame. Ay, Entonces eso les estaba diciendo, a ver, es súper importante nosotros analizar lo que vamos a votar, porque si votamos porque le veo simpático, o porque mi vecina me dijo que hay que votar por él, o porque mi familiar va a votar por él, no hay que dejarnos de influenciar, tenemos que analizar mucho quién es, a quién vamos a poner en el poder. Es como en el caso de los alcaldes. Yo no voté por Yunda. Yo tienen que ver los perfiles, por ejemplo, para mí era el mejor, para mí el mejor candidato era el que estaba por Creo, entonces yo voté por él. Pero sin embargo no ganó, porque la gente siempre va a las personas que te van a regalar una caja de fósforos, una camiseta y una libra de arroz. Entonces, Y por eso, lo general Conciertos. también fue por lo que él era el Japones, más dicen, conocido, porque él trabajaba en la radio y todo eso, y más Y aparte logró como artista simpatizar con también. las personas cuando él dijo dice, su propuesta de quitar a los perritos de la calle. Ahí fue cuando claro, a la mayoría de personas les ganó. sí, dígame, yo póngale, creo que usted va a poner. por eso este año que viene ya Loro Mero presidente, páreme, bueno. No ve, porque él cerró las escuelas, él hizo la mayoría en Quito y es como que ya le tiene comprado al pueblo. Sí, Por Básicamente cerrar con pero, las las elecciones. escuelas. pero a ver, de cierta forma es su obligación como alcalde, como el representante de la ciudad. Entonces nosotros no tenemos que como Pero le dicen, ay, agradecerle. que veces que hubiese estado con el él nos hubiese dejado morir. Listen, o sea, yo creo que sí tenemos que agradecer de que por primera vez un alcalde está cumpliendo su función, porque de ahí, o sea, obviamente es su obligación, Ha hecho pero algo. nunca lo habían cumplido. Claro, o sea, sí tenemos que agradecerlo y todo eso, pero tampoco ponernos en el tipo de que, o sea, endiosarles. Ese es el problema. A Rafael Correa lo Eso es lo que está endiosaron. haciendo mucha gente y ahí es cuando ellos aprovechan eso y ya, o sea, hacen lo que les da la gana y la gente como está embobada. Claro, o sea, ese es el problema, que nosotros siempre vamos a endiosar a una persona, o sea, como que lo ponemos que ustedes no sé si han discutido con una persona súper correísta, o sea, eh, lo tienen como que fuera el dios. Ajá, y a Entonces, pesar de todo, o sea, le defienden a capa y espada. le defienden Uy, incluso sí, más que a su dicen, esa madre, su gente, qué padre. bestia, como que les hubiese dado la vida. Exacto. Claro, o sea, a ver, está bien que tú tengas una afinidad con un partido político, o sea, lo respetamos, es tu filosofía, pero también tienes que estar abierto a conocer otras opciones, a saber qué tipo de preparación tiene esta persona, o que, digamos, si es un empresario, por qué es de empresario, o sea, cosas así. O sea, nosotros tenemos que ver un poco más allá, no solo enfocarnos en que
como los caballitos. O sea, Pero es que todo lo que él todo diga está que está bien. maquillado. Claro, Todo o está sea, todo maquillado y lo que después digan. aparece, después de cuando ya llegan al poder, ahí aparece, es que ha sido esto, es que ha sido el otro, es que ha sido cuánto, no sé qué, no sé cómo. Listen, Entonces, o el sea, siempre problema es así. está en, como yo le digo, la gente ya comienza a simpatizar con esas personas y ya piensan que pueden darles el poder de hacer todo. Eso pasó cuando a todos los de la farándula, a todos de Ajá, realities, ellos los empezaron a meter a la asamblea. O sea, dése cuenta, ajá. ¿qué nivel de educación van a tener ellos? Muchos ni acabados el colegio y ahí de Eso, asambleístas. claro, es lo que pasó, por ejemplo, con el Team Delgado. El Team puede haber sido el mejor jugador del Ecuador, lo que sea, pero personalmente, o sea, el que No fue el estaba asesor, preparado para no llevar el está, Ya no cargo. está uno no estaba preparado. preparado. Tienen que tener un título universitario como, no sé, que sea, no sé, Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Como mínimo. abogados, Gimnasia. como mínimo, o sea, tener un tipo de preparación y que yo creo que los asambleístas no deberían tener un sueldo y más bien sería porque tú quieres a tu patria y quieres representarlo, o sea, no debería, aunque sea, si es que les van a pagar que es un salario mínimo, no tienes que ganar más, porque todos, o sea, la asamblea es como que la representación del pueblo, entonces, ¿por qué tú ganas más que el pueblo? Creo yo, no sé, que ustedes estén igual de acuerdo, pero más o menos de eso es como mi pensar y sí, o sea, yo les recomiendo que piensen y analicen mucho antes de votar por alguien, que no se dejen influenciar si tal vez tienen una línea política, por ejemplo, si son derechistas, de izquierda, o sea, si ustedes tienen una línea política, no irse por esa, tal vez sí se van a ir siempre por esa línea, pero tratar de analizar quién va a representar, quién es el que está postulado para esto y no dejarnos llevar por el sentimentalismo de que sí, de que él va a votar por, que él va a mejorar las cosas. Importante ver que tenga estudios, o sea, que sea una persona preparada para que tenga, tal vez tenga un tipo de experiencia en algo. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo en eso. Díganme, háganme saberlo. Listen, yo Sí, acoto Listen, algo pero aquí. Listen, mire, yo acoto, o sea, aparte de que sea preparado, debería tener voluntad para servir Ujú. más que todo a los pobres, que somos más, los pobres más somos los de, en el Ecuador somos más pobres, deberían tener esa voluntad de servir a los pobres. Para mi punto de vista, o sea, sería una suerte que una persona haya de esa calidad, que tenga esa voluntad de servir a los pobres, a la gente que más necesita. Porque Claro, o sea, ven lo algo primordial para ellos sería servir al pueblo, no exacto. entre ellos mismos, porque no tiene sentido. Claro, y yo, o sea, yo veo que hay pocos que tengan esa voluntad, como digo, de servir al pueblo, muy pocos, así sean que la mayoría estudiados, de ellos sean piensan solo en preparados. ellos. Claro, la mayoría, muchísimos. No, solo piensan en el bien de ellos. O sea, por Ajá, ejemplo, mire cuántas donaciones ha recibido Ecuador y dónde está ese dinero. El problema es la ambición, o sea, por más de que sea la persona más santita, con voluntad de servir al pueblo, la mejor persona estudiada, todo lo que usted quiera, o sea, siempre la ambición de los demás a su nivel que le generan, o sea, ya le generan ambición y después en lo único que se enfocan es en el beneficio propio, sacar lo más que puedan de dinero y después de renunciar. Te doy la razón, Exactamente. Micaela. Ya se van con los bolsillos llenos. Por ejemplo, la y esposa de los, Lenny ya viajó. y los jodidos, ¿quiénes son? Los que más necesitamos, los pobres. Esta, no, si no me equivoco, era asambleísta, la Ocles, que ella ya renunció y de ahí Ah, todo el mundo a sí. seguirle juicio, pero o sea, ella primerita se salvó, cogió su dinero, renunció y de ahí sí se pone en pila. Ya, Y muchos Alexandra hacen Ocles lo era mismo. la representante de La gestión de riesgos, Secretaría de Nacional de secretarias de Gestión. gestión de riesgos. Por ejemplo, eso es como, a ver, la señora no es una señora preparada para ese cargo. Persona, a ver, si ustedes me dicen yo personalmente, yo puedo hacerme cargo de eso, porque yo estudié eso, mi carrera es de eso. Sin embargo, yo he intentado entrar un montón de veces y es muy complicado, o sea, es una cuota política la que van a poder entrar si das plata y eso. Y ya, o sea,
Así se maneja regularmente ustedes para poder entrar a un cargo político. Si es que no es por una cota política, no van a entrar. Y eso es lo que por experiencia es lo que me ha pasado. Entonces sí es complicado, o sea, tenemos que saber bien a quién elegir y pensarlo una y otra vez por quién votar, porque tal vez tenemos que elegir al menos malo, no al que sea bueno, sino tal vez al menos malo, al que parezca que menos va a robarnos, porque todos nos roban. ¿De qué roban, roban? Exactamente. O sea que se podría decir que cualquiera de nosotros nos podríamos postular para asambleístas el próximo año que viene. Claro, lo único que No, nos falta mija, es ser nos falta populares. preparación. Nos faltaría ser populares. Eso es lo Ya me único. lanzo de cantante entonces. Tendremos que entrar a un reality o a la televisión y ahí podríamos entrar, si es que para no dar plata. Hacemos La el única opción ridículo que y ya nos somos queda es famosas. no escoger a alguien honesto, sino escoger al que menos robe. Claro, o sea, Pero es que básicamente. todos roban. ¿Y Pero quién al que es? no menos nos robe. Todos se Por eso, roban. de todos los que roban, hay que escoger al que todos roban. menos robe. Ah, no, Todos mija, es que roban. todos roban. Alista Si y tú entras, paciencia de Micaela, todo el también vas pueblo. a robar. Sí, pero no tanto. No, tranquilos, yo les voy a robar Solo lo menos, dice suficiente para Micaela. vivir bien y cómoda. Yo les Ya, robo de chicos. frente, ya. Ya, chicos, ya se me acabó la hora, es más, ya me he pasado 4 minutos. Ya dicen, Verán, de deber van a ser la página 63. Con eso ya terminamos todo lo que es de levantamiento indígena y empezamos otro tema, ¿ya? Ya. ya dicen gracias. Ya, ¿Qué chicos. página dijo, Licen? 63. Ya, Licen, gracias. Pero esa es Ya. evaluación sumativa. No importa, hagan Sí, nomás. es Tienen evaluación. que hacer. Es como una prueba que les voy a tomar. Pero Ya al libro dicen abierto. gracias. Ya, chicos, entonces Gracias, les voy Lisa. comunicando cualquier cosa por el chat. Y me avisan cualquier cosa, igual, chicos, ¿ya? Ya, Licen, muchas Ya, gracias. chicos, Gracias, cuídense. Lisa. Eso, Ya chicos. estamos hablando. Ya, hasta luego. Bye.